Nación salvadoreña. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 11 de abril. Qué bueno que nos acompaña. Esta noche vamos a estar hablando sobre la posible anticipada elección del fiscal general y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Amigos y amigas televidentes, como ustedes pudieron ver en los diferentes medios de comunicación, y bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 11 de abril. Qué bueno que nos acompaña. Esta noche vamos a estar hablando sobre la posible anticipada elección del fiscal general y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Amigos y amigas televidentes, como ustedes pudieron ver en los diferentes medios de comunicación impresos en nuestro país, hoy aparecieron varios campos pagados haciendo un llamado a los diputados sobre este tema, campos pagados de FUSADES, del Partido Arena, de la Red para la Independencia Judicial, que estaban haciendo llamados importantes a nuestros legisladores. Y hace unas horas la Organización de Aliados por la Democracia también, a través de una conferencia de prensa, dieron declaraciones al respecto. El vocero fue el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Méndez, y también el actual presidente de la ANEP, Jorge Dabú, quien dijo que esto podría ser una sinvergüenzada. Ese va a ser el tema que vamos a abordar esta noche. ¿Qué opina FUSADES y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia al respecto? Estarán con nosotros dos voceros de ambas fundaciones. Pero como todas las noches, quiero iniciar, antes de saludar a nuestros invitados, saludando a mis colegas. Ana Giralt. Ana, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal de vacaciones? Me imagino que Costa Rica, pura vida, como siempre. Pura vida, y aprovecho para mandarle un saludo a mi mamá, que me di cuenta ahora antes de empezar que está un poco enferma, así que mami, te mando un beso y ánimo. Y sí, súper bien, Costa Rica está riquísimo el sol. Se nota un poco, ¿verdad? Se nota. Y saludamos a Checa Falcón. Y Checa, buenas noches, bienvenida también. Buenas noches, Lorena, buenas noches, amigos y amigas televidentes. ¿Tus vacaciones qué tal? Aquí, bueno, el lago cansado, y también las playas del Salvador se disfrutan, también, ¿verdad? Y Guatemala también. Ah, sí, vos sí, también las tradiciones. Bueno, saludamos entonces a nuestros invitados, el licenciado Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Licenciado Castro, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación para hablar sobre este importante tema de país. Buenas noches, Ana, Lorena y Francesca, Rodrigo. Es un gusto estar con ustedes esta noche, es la primera vez que estoy acá. Espero que no sea la primera invitación y es un gusto estar aquí con ustedes hablando sobre temas fundamentales para la institucionalidad y la democracia de El Salvador. Con gusto, vamos a tenerlo en repetidas ocasiones y gracias por haber aceptado esta primera invitación. Y también saludamos al doctor Rodrigo Simán, él es director y fundador de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Gracias también por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y por darnos voz a la Fundación aquí en el programa. Un gran gusto, Rodrigo, y la verdad que ya poníamos un poco en contexto el tema que vamos a hablar esta noche, pero antes de entrar en el tema, creo que la Fundación es bastante nueva. Hablábamos antes fuera de cámaras que recién iniciaron hace un par de meses y me gustaría que nuestros televidentes conozcan un poco sobre la Fundación de TJ. Gracias, Lorena. Bueno, la Fundación tiene 5 meses de funcionar y es una fundación donde hay un pluralismo ideológico en la misma. Y fue creada con el fin de incentivar el diálogo. Incentivar el diálogo en un país, El Salvador, muy polarizado, en el sentido de, y nos cuesta ponernos de acuerdo, hasta en las cosas pequeñas, ya no digamos en las cosas tan importantes como la que nos tiene aquí. Entonces, creímos que era importante crear una fundación donde todas las ideologías estuvieran representadas para dialogar, para consolidar la democracia. Tenemos una democracia con poca calidad de democracia, valga la redundancia. Entonces nos sentamos, algunas personas dijimos, bueno, es momento de sentarnos a dialogar en diferentes áreas, en transparencia, en democracia, en justicia, en temas sociales como salud, educación, y ponernos de acuerdo y tener resultados concretos, no sentarnos solo por el diálogo. Y nos hemos dado cuenta el interés que hay
y la necesidad que hay de sentarnos a dialogar, que es lo que ustedes hacen aquí que cada miércoles, pero creemos que El Salvador no puede seguir polarizándose, creemos que las nuevas generaciones están más dispuestas a dialogar y a ponerse de acuerdo y hay que aprovecharse de esto. Ahora que usted habla de diálogo, y es precisamente lo que ustedes han estado expresando a través de estos comunicados, es llamando a la Asamblea Legislativa o a la actual Asamblea Legislativa a no acelerar la elección de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de un fiscal general. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser la legislatura que viene, la que se instala en el 1 de mayo, la que tiene que elegir a estos funcionarios? ¿Por qué no puede ser esa? Simple y sencillamente porque esta legislatura ya eligió en el año 2009. Cuando esta reforma se crea en el año de 1991, cuando se estaban negociando los acuerdos de paz, surge la reforma al artículo 186. Y precisamente se crea este mecanismo por medio del cual el objeto y el espíritu de la misma Constitución era de que se fuera renovando por terceras partes y que esto fuera con la legislatura entrante. Y fue así que se vino dando progresivamente. Pero, licenciado, tan explícito no está en la Constitución, o corríjame si estoy equivocada, porque dice que se renueven las terceras partes, pero no establece, tiene que ser una legislatura X, la legislatura saliente, entrante. Bueno, lo que pasa que en derecho existe lo que se llaman los métodos de interpretación y principios de interpretación de la norma constitucional. Ninguna constitución me va a decir hasta los puntos y comas, porque son principios que tienen una lógica. Y además de eso, señalar que es un error querer interpretar la Constitución de forma aislada, sino que la Constitución debe interpretarse de forma armónica, unitaria y de forma sistemática. Y en esta interpretación que se hace de la Constitución, no podemos desconocer el espíritu de la misma. Y es más, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, ya ha mencionado en bastantes casos de que el espíritu de la Constitución es parámetro de control constitucional. Entonces, los legisladores, cuando hicieron esta reforma en el 1991, eso es lo que ellos esperaban, de que se fuera dando una renovación paulatina y progresiva, porque eso también tiene que ver con el equilibrio de poderes. Y aquí me quiero referir precisamente cuando los salvadoreños fuimos a las urnas hace algunas semanas. Votamos por alguna preferencia política, por un programa político determinado. Y esa voluntad soberana se vio expresada en el voto. Entonces, cuando también el ciudadano se representa, ejerce su derecho del voto, está refiriéndose a un programa político en particular. Y un programa político que incluye muchas cosas: elección Corte Suprema de Justicia, elección del fiscal y otras tantas cosas que como legisladores tendrán que ser 3 años. Entonces, si yo estoy previendo un equilibrio de poder y tengo una asamblea legislativa que elige a 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estoy generando un desbalance y un desequilibrio. Y también en este punto en particular, además del espíritu que estoy tratando de explicarles, también tiene que ver un tema de ética. Un tema de ética en el nombramiento. Hay un mal precedente, y hay que decirlo. Fue en el año 2006, con una legislatura que eligió 2 veces, cuando estaba entrando y cuando iba saliendo. Ahora vemos algunos comunicados, aparte de los que hemos elaborado FUSADES, también aparecen otros, donde se reconoce ese error que se cometió. Entonces, aquí estamos hablando de un tema de respeto a la institucionalidad, un tema de respeto a las atribuciones que como funcionarios tienen todas las personas que nos representan. Pero vuelvo a mi punto, y yo sé que ya me lo explicó, y le pregunto a usted también, Rodrigo, es que realmente no existe ningún impedimento legal para que no lo hagan. ¿Y qué pasa si lo hacen? ¿Qué es lo que vislumbran ustedes que ocurriría si estas elecciones se dan tan adelantadamente? Bueno, nosotros lo vemos como un atropello a la democracia y al sentido de cuando se hizo esta reforma, que entiendo fue en el año 1991, después de los acuerdos de paz. Entonces, entendemos que hubo una serie de discusiones y quedaron todos estos documentos estableciendo lo que se quería interpretar. Es como la Biblia, uno puede agarrar la Biblia y decir, no sé, literalmente algo que está ahí. Y la Biblia no se lee literalmente, hay parábolas, hay un montón, uno lo interpreta. Pues la Constitución está muy claro, el espíritu que era que cada legislatura
eligiera a los magistrados. Entonces, yo le agregaría lo que dijeron en la conferencia, una chabacanada, una vulgaridad, que vengan ahora los diputados y respetando la voluntad del pueblo salvadoreño y respetándonos a todos los salvadoreños. Por eso estoy yo aquí como médico, porque me siento irrespetado al ver que un poder está ingiriendo en el otro poder y está olvidándose de la división de poderes, que eso hasta un médico lo sabe, que en nuestro país necesitamos a los tres poderes. Aquí hubo una guerra, firmamos acuerdos de paz para que hubiera esta institucionalidad. Entonces, en otros países, en dictaduras, es el presidente que se toma la Corte Suprema. Aquí vemos a los diputados que se están queriendo tomar la Corte Suprema. Y no puede ser esto. Tiene que respetarse lo que ya está escrito. Nosotros como fundación, y aquí el licenciado nos puede aclarar aún más, ampliar, pero es totalmente una vulgaridad, es antiético, es inconstitucional, y pensamos que la Asamblea Legislativa está suficientemente desprestigiada. Son poquísimos los que creen en la Asamblea, y con justa razón y con mucho respeto a los señores diputados, ellos se lo han ganado. Entonces, que tengan decencia, que tengan todavía, que puedan dar la cara a la Asamblea saliente. Hablábamos antes de iniciar el programa, si son casi los mismos diputados. Entonces, que tengan la cara y la frente en alto de decirle a los salvadoreños, nosotros respetamos la Constitución. Si nuestros diputados no respetan las leyes, ¿qué podemos esperar del salvadoreño corriente? Lo que pasa es que, como tú decís, y como dice el licenciado Castro, no se puede poner hasta el punto y la coma. Entonces, si nos vamos a interpretaciones, hay muchos diputados que la interpretan diferente a como ustedes la están interpretando y que dicen no es inconstitucional. De hecho, cuando vemos, perdón, Checa, el comunicado que ahora pone Arena, dice que no es correcto ni ético, pero no dice que es ilegal o es inconstitucional. Ellos lo están interpretando de otra forma. Y yo le agregaría algo más, o sea, ¿qué diferencia tiene de que los nuevos magistrados los elija una nueva asamblea? Si al final, como decía el doctor Simán, prácticamente es la misma conformación, son los mismos diputados, solo hay ligeros cambios. Bueno, perdón. No. Ahí en su mayoría son los mismos, pero hay cambios sustanciales, ¿verdad? Entonces, en número y es refrescar la Corte Suprema, y eso da una cierta independencia. Cuando viene otra asamblea y elige a los magistrados, hay un refrescamiento. Si no, entiendo que la misma asamblea estaría eligiendo a 2/3 de los magistrados, a 10 de 15. Entonces, ¿y cuál es la prisa de hacerlo? ¿Por qué esta asamblea lo quiere hacer? No hay otra explicación que las cuotas partidarias. ¿Por qué esta asamblea, si han sido tan ineficientes en un montón de cosas, en una semana quieren elegir fiscal, quieren elegir magistrados, quieren hacer un montón de cosas que no les corresponden? No hay una explicación, y ojalá alguien nos la pudiera dar, porque ellos lo quieren hacer ahorita. Pero pueden haber muchas hipótesis. ¿Por qué cree usted que es la prisa? En los estudios de instituciones democráticas que FUSADES ha hecho, se había identificado que uno de los problemas que tiene nuestro funcionamiento democrático es precisamente el reparto de cuotas partidarias en los distintos órganos del Estado. Entonces, precisamente ahora se está viendo eso. Se han mencionado temas de aritmética, de conveniencia, etcétera. Pero por eso existen los frenos y contrapesos en un sistema democrático. Y ahora estamos nombrando precisamente a la tercera parte de uno de los órganos fundamentales del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de justicia, quien tiene la última palabra en la tutela de derechos de los ciudadanos. Entonces, estar incluyendo en esta negociación política con esta prisa que se miraba venir desde que fue la votación de abogados. Acordémonos que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene 3 etapas. Primero la votación que hacen los abogados, luego el Consejo Nacional de la Judicatura elabora otra lista, y por último, en la etapa que estamos ahorita. Nosotros mirábamos que eso se estaba acelerando, y eso nos llamó la atención, y eso provocó que hiciéramos un estudio publicado en el mes de enero llamado Una legislatura, una magistratura, a donde se hacen las consideraciones de tipo jurídico, constitucional, se cita el mal precedente que existió, y en fin, para llegar a concluir de que se está violando el espíritu de la Constitución. Inclusive quisiera mencionarles que uno de los juristas que participó en la redacción de esas normas nos dice, miren, es que no solo viola el espíritu, viola la letra.
cuando está diciendo que la elección será cada 3 años. La palabra cada marca un inicio de un plazo, y esos 3 años no han transcurrido. Eso nos lo dice una de las personas que estuvo en los escritorios redactando las disposiciones. Y tal vez solo para cerrar una idea, con lo que decía Francesca, ¿cuál es la diferencia? La misma Constitución nos dice que tienen que estar representadas en la Corte Suprema de Justicia las diferentes corrientes del pensamiento jurídico. Si una misma asamblea elige 10, está difícil que yo pueda tener las distintas corrientes del pensamiento jurídico. Porque ahora me gustó lo que decía el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es que si entonces es un problema de aritmética legislativa, nombremos ya hasta los del 2030 porque me dan los votos. Entonces, si ya no es problema que 2 elijan, que elija 4 y empezamos a elegir sucesivamente. Pero yo le sumo a lo que preguntaba Francesca. Al final siempre es un tema de cuotas políticas, porque lo elige la próxima legislatura. Estamos hablando que lo va a tener que elegir el FMLN con Arena, porque esos son los 2 partidos grandes que hacen más de 56 votos. Y que gana se meta y se meta. Pero al final son diputados, son políticos los que deciden sobre un órgano que se supone es independiente, y que hemos visto que la elección pasada, que fue una elección casi que transparente, dio como resultado a 4 personas que no les ha gustado ni a políticos ni a empresarios. Entonces, ¿qué garantía tenemos al final los ciudadanos de que la próxima va a ser una elección transparente? La próxima no va a ser con cuotas. Exacto. Ahorita estamos hablando de la legitimidad de la elección, pero hay otro factor que es igual de importante, y que es el proceso como tal y la idoneidad. No nos podemos olvidar de eso. El proceso debería ser transparente, con audiencias públicas, que todos los ciudadanos podamos conocer el perfil de esas personas, su trayectoria de vida, qué piensa sobre determinados temas, etcétera, como se hace en otros países. Pero más que todo, ¿qué hace decidir a un diputado votar definitivamente por esa persona? Y en el caso, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Judicatura, ¿qué se le dijo como Red por la Independencia Judicial? ¿Qué le dijeron los aliados por la democracia? Por favor, queremos saber cuáles fueron los criterios sobre los cuales usted eligió esos 15. Y no se supo nada. Porque como ciudadanos tenemos derecho a saber por qué esta persona reúne las cualidades y por qué la otra no. Los candidatos que no resultaron electos tienen derecho a saber por qué el otro lo superó. Entonces, son cosas que tienen que ver con la transparencia. Entonces, yo creo que otro componente que no puede estar afuera de este proceso, al igual que el del Fiscal General de la República, es el elemento de la transparencia, de principio a fin. Tenemos que ir a una pausa, y cuando volvamos vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Ya regresamos. El vestuario de Sin Su Permiso es gracias a Cherry Store. Encuentra sus prendas en Zona Rosa, calle La Reforma, local 5A. Cherry Store, siempre a la moda. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este jueves conoceremos a una salvadoreña que le da vida a tus ideas, y todo lo hace a mano. También hablaremos sobre cuáles son las herramientas correctas para cortarse el cabello y qué efectos nos dan. El aspecto de nuestra cara es muy importante. Este jueves hablaremos sobre el rejuvenecimiento facial. Recuerda, tu cita es a partir de la 1:30 de la tarde aquí por Canal 33. Tenemos muchos comentarios. Ustedes saben que por razones de tiempo no podemos leerlos todos, pero vamos a leer los más relevantes. Preguntamos hace unas horas, ¿deben los diputados considerar las opiniones vertidas por la sociedad civil que piden no adelantar la elección de los magistrados y del fiscal general? Margarita López dicen, debería tomarlo en cuenta, después les pasaremos, si no, la factura por su falta de transparencia y por su falta de ética. Quique Morales dice, no solo deben tomarlo en cuenta, sino hacerlo, ya que es la voluntad de todos. Juan Pueblo dice, deberían de escuchar a la sociedad civil, eso sería lo correcto, pero esto aplica a políticos honestos y comprometidos con los ciudadanos. Lastimosamente en nuestro país, nuestros firmantes
padrastros de la patria, solo se dedican a seguir la agenda política de sus partidos. Julita Morales dice: felicito al doctor Rodrigo Simán por su visión y por la fundación de TJ en la forma como nos presenta sus propuestas. Nos acaba de escribir el diputado David Reyes y dice: una elección anticipada y apresurada de los funcionarios de segundo grado y un reparto de las instituciones sería un retroceso en el camino al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y un atropello a la voluntad de los salvadoreños. Alena Masferrer también felicita al doctor Rodrigo Simán por su fundación, lo anima a seguir adelante, y Liz del Salvador pone una explicación sobre por qué es inconstitucional, que invitamos a nuestros amigos televidentes que la lean porque es bastante técnica y larga y no podemos utilizar todo el tiempo aire para hacerlo. Ana, tenías una pregunta. Sí, ¿ustedes creen que los diputados, así como hicieron con el 743, gracias, tomen en cuenta la opinión de la sociedad civil? Yo creo que sí. Te voy a decir por qué. Porque aquí estamos hablando de cupo. Creemos que las bases van a ser las encargadas de presionar y de pasar esta factura, como lo decía alguien en el Twitter. Yo coincido con el diputado David Reyes, a quien admiro muchísimo, y decir, no podemos permitir que esto suceda. Yo no veo esto como un problema de partidos, es las cúpulas de los partidos. Y aquí nos están oyendo seguidores del FMLN, de Gana, de los partidos que están apoyando estas iniciativas, y es el momento de exigirles a ellos. Hoy en la prensa gráfica, y lo comentábamos antes de iniciar el programa, hay una entrevista bien interesante con un congresista de Estados Unidos, y él hablaba de este tema, y a mí me quedó la sensación que en Estados Unidos, en algunas cúpulas políticas, hay una preocupación realmente porque El Salvador tenga un fiscal, un buen fiscal, y que El Salvador haga una buena elección de sus magistrados. Pero me llama la atención el llamado que dice este congresista le hizo al presidente de la República. ¿Sería bueno que el presidente de la República también atienda ese mensaje y vuelva a involucrarse en la elección como lo hizo hace 3 años? En este punto en particular yo creo que es importante señalar de que toda república requiere de una independencia de poderes. Si queremos funcionar en una república, en nuestro sistema democrático, se requiere una independencia de poderes. La Constitución muy bien señala cuáles son esas atribuciones que le corresponden a cada órgano fundamental del Estado. En este caso estamos hablando de una atribución de la Asamblea Legislativa, que le compete a la Asamblea Legislativa con un procedimiento que se ha venido, que está regulado debidamente en las normas. El llamado que se pudiera hacer al presidente es con su carácter de ciudadano, así como nosotros nos estamos expresando en estos momentos. Exacto, como ciudadano, expresar alguna opinión. Él es un líder del país, es el representante del presidente, entonces yo creo que como en su carácter de ciudadano, él pudiera pronunciarse al respecto. Yo creo que lo que menciona de que a nivel internacional se está hablando de esto es un tema muy relevante. Hace unas 3 semanas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, se trató este tema de la independencia judicial, de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para que veamos que estos temas se oyen allá afuera, se discutan en otros foros, por esto de la globalización, las comunicaciones, etcétera. Entonces creo que es un elemento importante a tomar en cuenta. Pero la participación que tuvo el presidente hace 3 años, que dio como resultado la conformación de la actual Sala de lo Constitucional, fue una participación que al final de cuentas dejó un buen sabor a la población. No digamos que solo estuvo a cargo de él, pero hubo varios actores y él sirvió como mediador. ¿Debería volver a ocurrir lo mismo? Acordémonos que en la elección pasada se dieron una serie de factores. Inició con una autopostulación de miembros del CNJ, hubo un recurso de amparo que interpuso una persona que estaba en las listas, hubo una indignación muy grande de la sociedad civil y de distintas entidades, así como sucedió con el decreto 743, manifestándose en contra de esa autopostulación, y luego eso generó de que por casualidad, podemos decir, llegáramos a tener una elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia independientes. Tan independientes que han caído mal. Por casualidad, porque como venía el proceso caminando, eso conllevó una autopostulación del Consejo Nacional de la Judicatura, que son quienes proponen la mitad de la lista. Entonces eso hace presuponer que detrás ya venía un arreglo detrás. Entonces cuando se quiebra eso, surge la oportunidad que aparecen estos magistrados que han hecho cosas muy importantes, han dictado sentencias relevantes, y eso creo que es importante traer ese ejemplo en estos momentos, porque ¿qué hace
que un buen juez dicte de ese tipo de resoluciones. Eso lo hace la idoneidad y la independencia. Y si esto lo involucramos en una negociación política que no está tomando en cuenta la idoneidad, no vamos a obtener ese tipo de fallos. ¿Pero qué les hace pensar a ustedes que no se está tomando en cuenta la idoneidad? Bueno, primero la prisa que hay en elegir a los magistrados, ¿verdad? Aquí no hay otra explicación que las cuotas partidarias. ¿Por qué tenemos esta prisa de hacerlo en esta legislatura? En este momento, a pocas semanas de que cambie, no hay otra explicación lógica. Yo quiero retomar, hablando de la Sala Constitucional, inclusive se ha hablado de cambiar a los magistrados que están ahí, porque a alguien no le gustan sus sentencias. Entonces, el día de mañana a mí no me gusta el presidente en funciones, entonces quitémoslo y movámoslo a otro lado. Se están tomando atribuciones la Asamblea Legislativa que no le corresponde. Y eso es aún mucho más preocupante que se haya mencionado incluso la posibilidad de cambiar cuando son magistrados que han sido electos para 9 años en esa sala. Entonces, ya estamos hablando aquí de una lotería de hacer lo que querramos porque podemos, ¿verdad? Pero, corríjame, los diputados sí pueden, por ley de la República o por decreto legislativo, nombrar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pueden, así como crearon la ley, pueden derogar la ley, o en este caso no. No, en estos casos los magistrados de la Sala de lo Constitucional tienen lo que se llama una garantía de estabilidad otorgada por la misma Constitución, en virtud de la independencia que debe tener una Sala de lo Constitucional, Además, que es nuestro el Tribunal decreto Constitucional. Dice que el decreto, cuando fueron nombrados, dice que son nombrados para la Sala Constitucional y por 9 años, ¿verdad? Exacto. Entonces no es que después no nos gusta, porque han sido independientes de verdad y han sido un ejemplo de lo que debe ser un magistrado, y ahora como no nos gusta, entonces cambiémoslo. Si es que un magistrado, al igual que un presidente de la República, no le tiene que gustar a todo el mundo, tienen que hacer su trabajo, y nos parece que esa es la independencia y esa es la calidad de democracia que queremos y que se está perdiendo. Y esa es la lógica de los frenos y contrapesos. Claro, habrán sentencias que no le gustan a los otros órganos del Estado. Acordémonos, ya estuvo la sentencia del presupuesto que tenía que ver con la partida de gastos imprevistos, ya ni se diga la de las candidaturas independientes y el voto por persona, ya no se diga la cancelación de los partidos políticos. Entonces, todas estas son sentencias que han afectado algunos intereses políticos, pero estas son sentencias emanadas de un tribunal independiente. Ya si queremos venir a mover magistrados de una forma inconstitucional, eso sería un golpe gravísimo para la democracia de El Salvador. Licenciado, yo entiendo claramente, tal cual lo han explicado ambos, que a través de una interpretación podría ser que realmente adelantar esta elección sea inconstitucional, que obviamente es antiético, que no se está respetando lo que se había acordado. Pero el argumento del tema de cuotas es lo que yo no logro entender, porque los primeros argumentos de inconstitucionalidad y el tema ético está bien, pero ¿quién me garantiza a mí que en la próxima legislatura, cuando se elija en el tiempo correcto que debe de ser, ahí no va a haber una negociación y no van a haber también cuotas? ¿Por qué se apela tanto al tema de cuotas? ¿Qué tan? O de tiempo. ¿Qué nos está garantizando? Que cuando sí se haga correctamente en el tiempo que debe de ser, ahí va a ser todo transparente, perfecto, y no va a haber negociación de cuotas. Es que ese es el otro tema. Por eso decía que es igual de importante la legitimidad con el tema del proceso, la transparencia en el proceso y la idoneidad. Esos criterios sobre los cuales la Asamblea Legislativa va a tomar su decisión. Acordémonos que ya tenemos 30 personas. Sobre esas 30 personas ya no nos podemos mover y decir voy a sumar a otras, sino que esas son las 30. Pero sobre esas 30, por lo menos conozcamos cuáles son esos criterios que van a tomar en cuenta la Asamblea Legislativa en un proceso transparente. Es decir, como ciudadanos esperamos que vayan magistrados intachables, honorables, gente independiente de los partidos políticos también. ¿Y se puede impedir esta elección de magistrados? ¿Se podría impugnar esta elección si se hace en esta legislatura? ¿Qué harían de parte de las dos fundaciones al respecto? Pues? Bueno, sí se puede impugnar. Ahora, en la conferencia de prensa de los Aliados por la Democracia se mencionó de que van a estar listos los recursos de inconstitucionalidad. O sea, eso es una posibilidad de hacerlo. Nosotros lo vemos también con ambas preguntas, que los salvadoreños votamos el 11 de marzo. Bien o mal, pero votamos. Y cuando se hizo esta reforma en la Constitución se dejó explícito que iba a ser cada 3 años, que iba a ser una legislatura. O sea que estamos los salvadoreños, a través de nuestro voto,
le dimos la potestad a los diputados para elegir a los magistrados. Entonces nos están irrespetando esta voluntad. Que si hay acuerdos o no hay, vendrá en el momento de hacer las presiones, bueno, ya que se ponga de acuerdo el 80% de la Asamblea Legislativa, que sería, no sé, Arena y FMLN, ahí vendrá el momento de presionar para que sean las personas idóneas, capaces y no con cuotas partidarias. Pero en el día de hoy, la decisión que se está tomando no aplica. Por supuesto, los salvadoreños, Francesca, tenemos la obligación, y es un derecho nuestro, de defender la Constitución. Y lo tenemos que hacer todos, no solo los abogados, con mucho respeto a los abogados, que es su trabajo, pero todos los salvadoreños, los médicos, los empleados públicos, las amas de casa, tenemos que defender, porque si se nos irrespeta esto, ¿quién podrá defendernos? Como decía el Chapulín Colorado. O sea, si no vamos a tener ni siquiera magistrados electos libremente, independientemente, y que sean los tres poderes claros definidos, ¿quién nos va a defender a futuro? O sea, caemos de verdad en un estado fallido. Por supuesto que vamos a tomar acciones los salvadoreños si esto pasa. Vamos a ir a otra pausa comercial, en breve regresamos. Tenemos la información más completa para que inicies tu día bien informado. Noticias nacionales e internacionales, espacios para la comunidad, deportes y lo mejor de los espectáculos. Esto es Al Despertar, la primera revista informativa. Con un espacio de entrevista diferente. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Hace unas horas pusimos varias preguntas en nuestro Facebook. ¿Qué opina acerca de que los diputados quieran adelantar la elección del fiscal y de los magistrados de la Corte Suprema? Pedro Julio Hernández nos dice que son tramposos, marrulleros, trogloditas, sinvergüenzas, etcétera. Hay un par de atribuciones que no vamos a decir porque si ya están fuera de tono para televisión. Margarita López dice falta de ética y deja mucho que pensar de su actitud. La ciudadanía ya habló en estas elecciones recién pasadas, ellos quizás quieren otro nuevo mensaje en las próximas elecciones. Como vemos, Rodrigo, la gente está opinando realmente en contra de esta decisión adelantada que podrían tomar el día de mañana, y pues por los fuertes rumores que se dan en los diferentes medios de comunicación, la conferencia de prensa que escuchamos hace unas horas, pues todo apunta a que algo va a pasar mañana. Bueno, esperemos que no, por la estabilidad del país, por la estabilidad jurídica, y los jóvenes ahora no son los jóvenes de antes, están pendientes de todo, y están opinando todo. A través de las redes sociales, de Twitter, ahora hemos estado viendo un movimiento, y estamos hablando de jóvenes de 18, 19, 20 años, que quieren que se les respete sus derechos y están dispuestos a exigirlos. Entonces, no solo hablamos de recursos de inconstitucionalidad, que haría un desastre los próximos meses al no tener unos magistrados o al haber este recurso. Estamos hablando de acciones que los jóvenes, estoy seguro que van a tomar. Y es el momento, porque si no exigimos en estas cosas nuestros derechos ahorita, después no vamos a poder hacerlo. Esperemos que los diputados reflexionen, que piensen en realidad por qué estamos haciendo, por qué están legislando y para qué fueron electos. Están de salida, que le hagan honor a sus votantes que los eligieron y honor a sus bases, cada uno de los partidos. Quiero aprovechar, perdón, Lore, para leer unos comentarios que también Luis Velasco dice: comparto lo que dice el doctor Simán, que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Y permítame, Eric Montoya dice: personas que antes avalaron y callaron estos abusos deberían de tener un bajo perfil, no tienen solvencia moral y polarizan. Y aquí hay otro tuit que se asemeja mucho al comentario que había en Facebook, que dice Raúl Martel:
aún no es momento, pero como deben cuidar sus sinvergüenzadas, o sea, creo que está mal escrito, van a colocar una figura que no les investigue su peculado. Saludos. Da la impresión que la gente tiene como... La gente lo tiene claro. Que la gente más bien cree que lo que hay atrás de la decisión de elegir ya es cuidar algo o protegerse en algo. Lo que se vislumbra es mucha prisa. Ah, pero prisa, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que nos tienen que contestar. Más allá de la aritmética. Es la gran pregunta. ¿Por cuál es la prisa de que yo quiero elegir a un fiscal que vence su periodo en septiembre y mientras tanto tengo al Tribunal de Ética con más de 160 días y no lo electo? Entonces ahí ve una contradicción y esta premura y urgencia de querer hacer estos nombramientos en estos momentos, con esta gran prisa, tomando la mitad de los días de la Semana Santa en el periodo. Entonces, esto de verdad que... Sí, pusieron a la gente hasta mandar sus currículos durante Semana Santa. Durante Semana Santa, sí. El plazo creo que vence el día de mañana. Entonces, toda esta premura no abona en nada a la transparencia. Y además que se está sumando con toda la otra negociación. Entonces, cuando yo lo estoy incluyendo ya con Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República y los otros, Junta Directiva y Tribunal de Ética, allí, o sea... Se ve. Es cierto, no se ha nombrado el del Tribunal de Por Ética. eso les decía, 160 días de atraso y el otro me adelanto 5. 5 meses. 5 meses. Sí, no 5 días. 5 meses. Entonces, veo una contradicción ahí. Cuando un tema como la ética, que debería ser un ejemplo en el país de decir, vamos a nombrar a las personas más éticas de este país. Bueno, en el tema del fiscal, eso es clarísimo que está predominando la aritmética política y no la idoneidad del cargo, no a las personas que más lo ameritan. Cuando uno ve, con mucho respeto a muchos de los candidatos que han presentado su currículo, pero vemos muchos o que son cortesanos del gobierno actual o que tienen algún interés con gobiernos anteriores y no vemos ni la independencia ni la capacidad necesaria. Entonces, ¿en base a qué se está eligiendo al fiscal? Pero hay alguno de la lista que podríamos decir... No es el punto, creo yo, ahorita ponernos a ver si hay alguno pero ahí. no por decir el nombre, Rodrigo, sino que también por ver si esos ciudadanos que llenan el perfil tienen la idoneidad. No solo tienen la gana de participar, de levantar la mano y decir yo quiero participar, porque eso también es un tema preocupante para el país. Que nadie quiera decir, bueno, yo voy a asumir esta responsabilidad, levanto la mano, tómenme en cuenta. Yo creo que hay muchísima gente que quiere, que hay que ir a buscarla. No pero son generalmente el que llena el currículo y el que está el más interesado. Yo me tomé la molestia de ver qué se necesita para ser fiscal, porque como médico, cuando empiezo a ver un montón de gente y digo, bueno, y esta gente es lo que necesita el país, y entre los requerimientos, pues, aparte de ser salvadoreño mayor de 35 años, que lo son todos, abogados, dice, de moralidad y competencia notoria. Estamos hablando que los mejores abogados de este país, con una ética, con una moralidad y competencia que además hayan servido a la judicatura. Creo que hay muchísimas mejores piezas que pueden servir como fiscal independientes, que no tengan ninguna afiliación, ningún compromiso, ningún servilismo con ningún partido, porque la figura del fiscal es básica para la democracia y para las... ¿Y FUSAES tiene propuestas, tiene nombres para FUSAES presentar? no nos referimos a nombres en particular, estamos hablando de perfiles, estamos hablando de proceso y estamos hablando de la importancia del cargo. Nada más y nada menos se está eligiendo a la persona que promueve la investigación penal, a la persona que dirige la investigación del delito, a la persona que representa los intereses del Estado. O sea, creo que estamos hablando de cosas bien importantes para nuestro país. Y tenemos que la persona que está actualmente haciendo ese papel se ha postulado para la reelección. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería volverse a repetir la historia de anteriores fiscales que los eligen 2 años consecutivos o 2 periodos consecutivos? La reelección no está prohibida. Acá lo que hay que ver... Pero el actual fiscal debería ser reelecto. Aquí lo que se tiene que ver es los perfiles de todos los que se estén presentando y de una forma transparente ver cuáles de ellos tienen la moralidad y competencia notoria. Y en función de eso, tomar una decisión los diputados. ¿Pero qué opina FUSAES, qué opina la Fundación de TJ del actual fiscal, de lo que ha hecho el actual fiscal? Él está en todo su derecho de reelegirse. Nosotros hablábamos antes de la calidad de la democracia, ¿verdad? Yo creo que esto es parte. Él está en todo su derecho y le tocará a los señores diputados, en su momento, que no es que es, tenemos hasta septiembre, de buscar a las mejores personas.
podrá ser él, podrán ser muchísimos mejores, o abogados que puedan competir y que puedan hacer las cosas. Y eso no nos corresponde a nosotros, es como sociedad civil, le corresponde a los señores diputados. Lo importante es buscar personas que no estén identificados y que no tengan ningún interés más que servir al país como fiscal. Yo estoy seguro que hay muchísimos abogados, muy buenos abogados, hemos leído muchos artículos de opinión entre ayer y ahora, poniendo ejemplos de nombres, inclusive algunos de algún partido político, pero con la ética y con la capacidad de ser independiente. Bueno, hay un candidato, bueno, un diputado político, que es Guillermo Gallegos, que se ha mencionado, aunque Gana dice que no lo está postulando y él tampoco dice que se está postulando, pero que le gustaría que como potencial candidato a la fiscalía. Él tiene su derecho de presentarse, como todos los ciudadanos que cumplen los requisitos que ya mencionaba Rodrigo. Pero no carga los dados cuando el candidato ya proviene de un partido. O sea, lo ideal es que llegue una persona independiente de los partidos políticos. Eso es lo ideal, una persona que llegue a cumplir con su cometido. Pero a él le asiste el derecho. Y allá los señores diputados van a ver si se elige. Aquí el llamado que nosotros hacemos es a la sensatez, a la cordura, a pensar en el país, a pensar que son nuestros representantes y tomar las mejores decisiones en función del bienestar de los ciudadanos. Ese es el llamado. A ellos les corresponderá pensar si el diputado Vallejo es la persona idónea y más capacitada en el gremio para estar en la asamblea, y si tiene la independencia después de haber estado en dos partidos necesaria para ser el fiscal. Ya lo decía Javier, en el país con la delincuencia que hay, con las maras, con las bandas, con el narcotráfico, con la corrupción de gobiernos anteriores y gobierno actual, donde pocas veces se señala algo, no sé si será la persona más idónea, le tocará a los diputados. Hablaban ustedes que la principal duda es ¿por qué la prisa? ¿Por qué tan rápido si, por ejemplo, para el tema del fiscal quedan 5 meses, específicamente el 18 de septiembre es cuando vence el periodo? Y creo que lo que hemos concluido es que es un tema de cuotas, pero más allá de las cuotas, ¿qué más puede ser, Rodrigo? ¿Qué opinan ustedes? No se me ocurre, Lorena. Yo, sin querer ser mal pensado, pero cuando vemos que están metiendo en un combo un montón de cosas, y que están el partido de gobierno con sus aliados tomando decisiones. Pero entonces quizá la respuesta es que es solo un reparto de cuotas. Es un reparto de cuotas. ¿Es un reparto de cuotas y algo más o será solo un reparto de cuotas? Un reparto de cuotas en una institución tan seria como la Fiscalía de la República. Por supuesto. Entonces, los salvadoreños no somos tontos ya. Los salvadoreños hemos aprendido, tuvimos una guerra, hemos tenido la posguerra, hemos tenido alternancia en el poder y cada vez estamos participando más. Yo aprendo muchísimo de los más jóvenes que nos estimulan a involucrarnos en estos temas, porque hace 20 años, ¿quién se hubiera imaginado que íbamos a estar hablando de esto? Lo triste de todo esto, que con los problemas, lo hablábamos con Javier antes de entrar aquí, que tiene el país, con los problemas tan serios, con los índices de pobreza que tenemos, con los desabastecimientos en todos los hospitales de medicina, con los costos de la energía eléctrica, con la pobreza, etcétera, que perdamos tiempo en discutir cuestiones que son clarísimas, que están escritas en la Constitución, y que estemos perdiendo tiempo en esto. Pero una vez más, ¿qué garantiza? Y vuelvo con el tema como de los magistrados, que en 5 meses sí se va a cumplir. Es esta figura del combo que se está planteando, que es una negociación anticipada porque se va a dar un combo, lo que le quita transparencia y credibilidad a la elección de un nuevo fiscal, o son los currículos que se han recibido, el licenciado Castro. Es que el combo se puede dar antes y después. Sí, pues estamos hablando de legitimidad que le debería corresponder también al entrante. Pero por eso no es de perder de vista el tema de cómo se elige y qué criterios voy a tomar yo para elegir a esta persona. Entonces yo creo que lo leyó aquí el doctor. Ya son bien amplios. La competencia y moralidad notoria es amplísimo. Son criterios amplísimos, le da haber estado en una judicatura, o sea, son criterios bien amplios. Entonces, ahí creo que como ciudadanos lo que nos queda es exigir un poco de transparencia. Y decencia, Javier. Y decencia. Porque esto es una cuestión de decencia. Es una cosa a la hora de ver y escoger a los candidatos idóneos. Y entonces, ¿qué pasa? Si esto se involucra dentro de un combo antes o después, difícilmente se estén tomando en cuenta los intereses del país.
Vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, damos también una leída rápida de otro de los comentarios que ustedes nos han enviado. Ya volvemos. En Al Despertar tenemos la información más completa para que inicies tu día bien informado. Noticias nacionales e internacionales, espacios para la comunidad, deportes y lo mejor de los espectáculos. Esto es Al Despertar, la primera revista informativa. Con un espacio de entrevista diferente. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Continuamos, vamos a leer un par de comentarios. Amanda Sofía Cuestas Aguirre dice: hoy tenemos la posición de 2 fundaciones de la sociedad civil, que esto sirva de parámetro para que lo tomen en cuenta los partidos políticos que están apoyando esta atrocidad. ¿Cómo nos dejan como país? No pueden estar jugando con la normativa jurídica, dice Amanda Sofía Cuestas. Armando Perla dice: buenas noches, pregunto, ¿por qué cuando Arena, PCN y PDC reeligieron como fiscal a Belisario Artiga de la misma forma que el FMLN y Gana pretenden hacerlo, nadie dijo nada? No con esto quiero decir que estoy de acuerdo, aclara el señor Perla. ¿Cuál fue la posición de Fusades en el 2006 que surgió algo similar a eso? Con la doble elección. Quiero dejar, me encanta que me haga esa pregunta, Lorena. Fusades, en uno de los estudios de instituciones democráticas que hizo, que fue el número 2 que hicimos con la Universidad de Salamanca, precisamente fue cuando había pasado ese hecho. Y en ese documento se constata y queda claro de que le correspondía a la Asamblea Legislativa entrante. Entonces, la posición de Fusades fue fijada en este documento, que es un documento de los más importantes de la Fundación, en el cual se fija prácticamente toda esta agenda de fortalecimiento institucional, y en la parte del diagnóstico se mencionó esto. Creo que la diferencia que existe en estos momentos es el tema de la sociedad civil. Sí. La sociedad civil ahora está organizada en redes. Si vemos, participativa. Las fundaciones, centros de pensamiento, universidades, en nuestro carácter individual, también a través de redes, están los Aliados para la Democracia, sí, con 130 instituciones, la Red por la Independencia Judicial, que estamos 14 instituciones. Ahora la coalición de la reforma electoral envió una nota a la Asamblea Legislativa pidiéndole que no estuviera eligiendo 2 veces, y el tema del reparto partidario. Entonces creo que el fenómeno de la sociedad civil, aunado a unos jóvenes más activos usando las redes sociales, como mencionaba Rodrigo, entonces creo que ya el factor sociedad civil es un elemento a considerar. Y el ejemplo está con lo que sucedió con el 743. No, y además que hay que avanzar. Tenemos que ir evolucionando. La democracia tiene que irse perfeccionando. Si alguien hizo la misma chabacanada en el 2006, lo cual no era justificable desde ningún punto, menos ahora que se siga socavando la democracia y decir, bueno, como eso se hizo en el 2006, antes de los 80 las elecciones no eran nada transparentes, ¿verdad? Y ahora lo son. Y estaríamos dispuestos a defender el sistema democrático y electoral, y no vamos a permitir retrocederlo. Entonces yo creo que eso de que se haya dado en el 2006, lo cual fue un error. A mí me encantó ver la posición del Partido Arena ahora en periódico reconociendo su error, ¿verdad? Y eso pocas veces lo vemos en política, y creo que es de mencionar, reconociendo el error en el que se cayó. Y antes habían acuerdos, hace muchos años, de la misma manera. ¿Tú crees, Rodrigo, que si se hace mañana lo que tú has denominado chabacanada, y el presidente de la NEP, Dabú, dijo que era una sinvergüenzada, los partidos que hagan eso, ¿van a estar claros del alto costo político? Yo estoy seguro que sí, ellos lo saben. A veces no les importa, Lorena, a veces creen que la población, como no hay una elección cercana, que la memoria electoral, te dicen los expertos, que dura 6 meses, pero estoy seguro que nos vamos a encargar de recordárselo a estos dirigentes, a estos diputados, se los vamos a recordar, porque todas las sentencias que dé esta Corte, las actitudes,
que haga o deje de hacer el fiscal que ellos han elegido, no lo han elegido, que se han rifado la lotería que están haciendo, eso va a ser un recordatorio constante de su error que están cometiendo. Y lo más triste es que lo saben. Por eso decía una chabacanada. Lo saben y si no se los estamos recordando como sociedad civil, lean los periódicos, escuchen a sus votantes. Ese es el mensaje. Aténganse si no a las consecuencias, ¿verdad? El salvadoreño ha madurado muchísimo. Aquí Luis Villalta pregunta a Fusades, ¿por qué no explican el por qué les interesa tanto que sea la próxima Asamblea Legislativa, que sea la que elija a estos funcionarios? ¿Es porque estarían en mejor aritmética los diputados de derecha? ¿Por qué no cuestionaron las elecciones anteriores? Ya lo explicaron. ¿Por qué ponen ahora el grito en el cielo? El grito en el cielo se lo estamos poniendo porque no queremos que se quebrante la institucionalidad. Uno de los problemas graves que tiene este país es que el funcionamiento de sus instituciones es débil. Hay poca confianza en las instituciones. Y eso genera bajos niveles de capital social en los ciudadanos, que no creen en sus instituciones. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, si queremos vivir en un Estado de Derecho, respetemos la Constitución, respetemos las reglas sociales, no las estemos quebrantando. Yo le agregaría nada más porque no les corresponde constitucionalmente a esta legislatura. Rodrigo, usted ha hablado de manifestaciones y hoy los socios por la democracia, aliados por la democracia, hablaban también de manifestarse. Están planeando hacer algunas expresiones en la calle, obviamente pacíficas, entendería, ir a la asamblea. Nosotros como fundación no creemos que sean tan irracionales los diputados. Creemos que van a escuchar a los salvadoreños y que esto no va a suceder. Como fundación lo que buscamos es el diálogo, nunca la confrontación. Entonces estamos en un momento ahorita de decir, bueno, pero si esto sucede, va a haber que actuar. ¿Qué hemos hecho en el pasado? Es llamar a los jóvenes, juntarlos y dejarlos que se expresen. No nos toca como fundación a nosotros, pero sí crear este diálogo entre los jóvenes y darles todas las facilidades para que ellos tomen las decisiones y se expresen, ¿verdad? Y que el salvadoreño tenga esta oportunidad. Por ahora no tenemos nada planeado, más que hacer el llamado a los señores diputados en este momento, especialmente a los de Concertación Nacional, a Democracia Cristiana, que son los que tienen la llave, y sobre ellos cae la decisión mañana. Sin los votos de Concertación Nacional, sin los votos de Democracia Cristiana no pueden lograr estos acuerdos. Entendemos que un partido en gobierno o sus aliados tengan algún interés particular, ¿verdad? Pero confiamos que estos otros dos partidos demuestren la madurez. Licenciado, y le reitero la pregunta, ¿cree que en estas expresiones pesará o vale la pena que el presidente que hable mañana, que diga algo? Como ciudadano puede llamar a la cordura. No, pero valdría la pena. Es decir, ¿ustedes creen como Fusades que una posición del presidente podría tal vez hacer recapacitar a Gana, al FMLN, al CN? Como decía inicialmente, aquí estamos hablando de un sistema de división de poderes. Cada órgano del Estado tiene sus funciones, tiene sus atribuciones, tiene su independencia. El presidente lo puede hacer en su carácter de ciudadano, de llamar a la sensatez, a la cordura. Eso sería lo que yo podía manifestar. ¿Puede pesar una opinión del presidente? No sé si puede pesar, pero sería interesante conocerla. Como ciudadano, él es el líder que nos está dirigiendo el país. ¿Qué piensa, verdad? Creemos que es importante que no haya una intromisión entre los poderes, pero saber cuál es su opinión al respecto. Si él, como salvadoreño, está dispuesto a permitir esto, ¿verdad? Y a quedarse callado, o si se va a expresar también. Yo pienso, a nivel personal, que al igual que todos los salvadoreños, pensamos que esto no va a suceder y le estamos dando un voto de confianza a la Asamblea, ¿verdad? Bueno, les agradecemos muchísimo su participación esta noche. Nos pasamos unos cuantos minutos más, pero la verdad es que es un tema importante para nuestro país y vamos a estar a la expectativa de lo que suceda mañana en la plenaria. Muchas gracias, licenciado Castro, y como le decía al inicio, la primera, pero no es la última. Gracias, ha sido un gusto estar con ustedes, con Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, muchas felicidades por tu fundación, por todos los miembros de la Junta que me mencionabas, y la verdad que no podemos leer todos los comentarios, pero hay muchas felicitaciones para el trabajo que estás realizando. Gracias, y saludo a Claudia Umaña, la fundadora, la presidenta de Democracia, Transparencia y Justicia. Un saludo para Claudia. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.
Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Los esperamos el próximo miércoles, siempre a las 9 de la noche, aquí por Canal 33. Que descansen.